Hace pocas horas, de forma burlesca como está acostumbrada Semana y sus periodistas, publicaron esto. El CNE abrió una investigación contra Petro, Ricardo Roa, otras 3 personas y 2 partidos políticos. Petro, por supuesto, ya dijo que es un golpe de Estado. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí. Pero prestemos atención porque en medio de la burla podemos observar algunos sospechosos detalles. Pero ni el CNE puede destituir al presidente, ni lo va a hacer. Tal como lo acabamos de escuchar, la revista sabe que es poco probable que el presidente sea destituido, y más con un proceso que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Pero entonces, ¿de qué le serviría hacer tanta bulla sobre este mal proceso a la oposición y a Semana? Lo que sí hace este episodio es dañar más su imagen y su credibilidad. Escuchamos muy bien, lo que sí hace este episodio es dañar la imagen del presidente y su credibilidad, algo en lo que la revista parece tener mucha experiencia y en lo que la oposición también parece ser experta. El trabajo de oposición, demostrar que Petro no funcionaba, ya está hecho. Ya está hecho. Sí, eso ya no hay que hacerlo más. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Ahora vamos con el análisis realizado en la base sobre el golpe de Estado iniciado en Colombia. En aquel momento nos llovieron las críticas por parte de la derecha mediática colombiana, que nos acusaba de exagerar y de invocar una falsa alarma. Sin embargo, los peores temores han terminado confirmados con la decisión de la Corte Nacional Electoral de acusar al presidente y a personas clave de su campaña. Para empezar, como la oposición defiende tanto la institucionalidad, debemos recordar que fue por medio de una elección democrática que el presidente Petro fue elegido. Fueron más de 11 millones de colombianos quienes lo eligieron. La primera vuelta fue en mayo, la segunda fue en junio de ese año, y entre los 2 candidatos se hizo esa segunda vuelta entre los 2 candidatos con más votos, que eran Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, con la coalición Pacto Histórico. Pero veamos cómo, según la base, Semana fue partícipe de la desinformación para que se fuera dando el golpe contra Petro. Alertan mensaje anarquista de Petro. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. El mandatario se refirió a la investigación que anunció el CNE en contra de su campaña del 2022. Algunos líderes políticos le pidieron sosegarse. Según le dijeron a Semana varios congresistas, se trata de un mensaje amenazante y anarquista. Amenazante y anarquista. ¿Qué pasa? Que lo de comunista, guerrillero, bolivariano, etcétera, ya se les gastó y ahora pasaron a anarquista. Bueno, a lo de bolivariano todavía le quedan un par de lavados más, según parece. Semana, 9 de octubre. Jorge Enrique Robledo se despacha contra Petro al asegurar golpe de Estado tras investigación del CNE, engañar a los colombianos. Robledo refutó las supuestas falacias con las que Petro intenta engañar en este proceso legal. Petro es un mentiroso que engaña con falacias. Lo que empieza a ser una falacia es llamar a esto periodismo. Semana, 9 de octubre. Estas son las pruebas contundentes con las que se enfrenta Gustavo Petro y los directivos de su campaña presidencial en el CNE. El problema para el presidente y su campaña es que está a escasos números de alcanzar los topes electorales y cualquiera de las pruebas en su contra puede ser demoledora. Pruebas contundentes y demoledoras. Lo que fue contundente y demoledora fue la derrota electoral de la ultraderecha colombiana, a la que apoyaban, entre otros, los dueños de Semana, los Gilinski, después de décadas de violencia, de racismo y extrema desigualdad en Colombia. Semana, 9 de octubre. Estos son los 5 puntos de la defensa de Petro que se estrellan contra las pruebas del CNE en el pliego de cargos contra su campaña. Las falacias de Petro se estrellan contra las pruebas del CNE. Cualquier día que en Semana, pues ya han dictado sentencia. ¿Verdad? Semana, 9 de octubre. Se conoció el momento en el que Petro se enteró de la decisión del CNE que golpeó su campaña presidencial. Su expresión lo delató. Su gesto lo delata. Tiene cara de anarquista. El fuerte golpe que le dio el CNE a su campaña presidencial se hizo evidente en las expresiones del mandatario colombiano. Las caras largas fueron las protagonistas. Largas como la sombra de Hugo Chávez. Como vimos, cada uno de estos titulares que también se han analizado en Colombia hoy no son otra cosa que opiniones personales cargadas de emotividad con las que buscan, al parecer, como ya lo dijo Juanita, destruir la imagen del presidente. Dichos titulares se acompañan también con los trinos de la señora de siempre, que igualmente fueron analizados en la base. Urgente.
CNE abrió investigación y formuló cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa y 3 personas más y 2 partidos por posibles irregularidades en la campaña. La votación quedó 7-2 y en el comunicado explican qué pudo haber pasado en primera y segunda vuelta y cómo se habrían volado los topes. CNE no cedió a las presiones ni a las amenazas. Ahora viene un proceso de investigación a fondo. Solo si hay un fallo en contra, el expediente de Petro pasaría a la comisión de acusación, donde tendrían que asumir las decisiones y que vendría y lo que venga como sanción. La ley contempla hasta la pérdida del cargo. El heroico CNE no cedió a las presiones ni las amenazas. 3 vivas por los patriotas del CNE, que son de los nuestros. Petro da órdenes tras decisión del CNE. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. Petro no puede dejar de dar órdenes. Eso es un dictador, un tirano, un anarquista. Dicen que a lo largo de la historia, nos recuerda Vicky Dávila, ha sido la inacción de quienes podrían haber actuado, la indiferencia de quienes deberían haberlo sabido mejor, el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba, lo que ha hecho posible que el mal triunfe. Petro es la encarnación del mal. Viva la FAI y la CNT. Tras escuchar a Petro en su alocución, dice Vicky Dávila, pienso que no podemos ser indiferentes. Propongo una movilización pacífica. Esto es lo típico que hacen los periodistas, ¿no? Convocar al pueblo a que se movilice en la calle contra un gobierno. Claro, te lo enseñan en la primera clase en la facultad. Las 5 W, las 5 preguntas del periomilitarismo colombiano. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué no tumbamos de una vez al gobierno de Petro? Ahora prestemos atención a un tema bastante llamativo y que tiene que ver directamente con el golpe de estado al gobierno Petro. Hace 11 días, insisto en el matiz temporal porque escuchar ahora, hoy, a Vicky Dávila diciendo esto que vamos a escuchar indica pues, que esta gente ya sabía perfectamente lo que se estaba cociendo y lo que iba a pasar. Por eso ya han dictado sentencia, como decíamos antes. Dale de play, Xavi. Y si el CNE llega a la conclusión de que sí, su campaña violó los topes, pues no será el CNE el que tome decisiones con respecto a Petro, como tanto lo repite mentirosamente el presidente. No, será la comisión de acusación. Nuestra obligación es rodear a las instituciones, apoyar a las instituciones, respaldar a las instituciones. Pues queda claro, la señora Dávila ya tiene perfectamente delineadas todas las fases del golpe blando y mandaba un mensaje muy claro al CNE. No se preocupen, señores, ustedes hagan su parte, que van a contar con el apoyo del periomilitarismo. Ustedes dennos la munición, que ya nosotros disparamos. Miren cómo colocan la imagen de Hitler y Petro en pantalla gigante, pero Luis Carlos Vélez, al que le dijeron adiós en la FM, también llevó del bulto. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas emprendió en contra de los medios de comunicación y emprendió en contra de las cortes y de todo el sistema democrático de Colombia por no estar de acuerdo con él. Y como cereza del pastel incluyó también aseveraciones en las cuales sostiene que quieren matarlo sin presentar ninguna prueba. Quiero empezar respondiéndole al presidente lo que me compete a mí, que es lo de los medios de comunicación. Presidente, ¿insulta usted la inteligencia de la prensa en Colombia y de los colombianos que creen en los medios de comunicación, que son la mayoría? La mayoría de los colombianos confían en los medios. Pues va a ser que no, Luis Carlos. Según el último informe de Reuters, el de 2023, solo 1/3 de los colombianos confía en las noticias. Y los otros 2/3 no. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? ¿Qué cosas? Quiero que sepa, señor presidente, de mi voz, que nunca me han dicho a mí los dueños de un medio de comunicación para los cuales he trabajado qué debo y qué no debo decir. Llevo 6 años, casi 7 voy a cumplir acá en la FM de RCN y nunca he tenido una conversación sobre lo que debo o no debo decir. Y aunque el señor dice que en estos medios no se les pide qué decir, entonces nos podría responder qué significan estas palabras. Solo le falta volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir de qué debo hablar y de qué no. Tranquilos. ¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza? No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia. No. Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no.
Héctor, 711, en junio del 22 se anunció el pozo. Y la conclusión a la que se llegó y de la que ha sido testigo el país es que desde que Petro llegó no han encontrado qué hacer para tumbarlo del cargo. Tras 2 años de constantes palos en las ruedas desde el Congreso al Ejecutivo, tras varios años de operaciones y manipulaciones mediáticas, el poder oligárquico no puede sacarse a Petro de encima ni convencer a la mayoría de los colombianos de que una mejor alternativa a él pues podría ser una Vicky Dávila o una María Fernanda Cabal. ¿Qué queda? Pues queda el camino de la guerra jurídica, del lawfare, el santanderismo. Vamos a escarbar, mediante investigaciones prospectivas, a ver qué ha hecho un Petro de hace 10 años para ver si así podemos quitarnos del camino al Petro de hoy. Y en ello están, y en ello siguen. Un nuevo capítulo de lo que ya hemos visto muchas veces en América Latina. Parte de este análisis y la invitación a ver el video completo fue compartido por el mismo presidente Petro.